Bienvenidos a este podcast. Pues entremos así en materia directa, ¿te Sí, de parece? una vez. Yo de lo que quería hablar, fíjate, es que no me agradan tanto los términos cuando hablamos de ciencias políticas, izquierda-derecha. Okay. Entiendo que se usen, creo que son bastante útiles, pero siento que cuando hacemos un estudio como más serio sobre el tema, es decir, sobre la política, a mí me funcionan más, digamos, que la taxonomía como inglesa y gringa, que es prácticamente liberal y conservador. Porque lo que me gusta de ello es que queda con mucha claridad que no hay exactamente un bando bueno y un bando malo. No es que los conservadores sean buenos y los liberales malos, o al revés, como se cree en México, que los conservadores son malos y los liberales son buenos. No, la idea es que son como una especie de herramienta, cada uno de esos dos extremos, que debemos usar, Según las sí, circunstancias. ya lo dijiste, según las circunstancias. ¿A qué me refiero? Imagínate que nuestra cultura ha conservado la tradición de la esclavitud, y es una tradición, o de los sacrificios humanos, ¿entiendes? Bueno, ahí, en términos, digamos, morales y políticos, lo que procede es que tú y yo seamos liberales. Tenemos que ser liberales para liberarnos de esa tradición. No debemos conservarla, debemos destruirla, o sea, dejar de conservarla, liberarnos de ella, porque es una tradición diabólica. O sea, a veces tenemos que destruir. Salud. Gracias, gracias. Ya te hubiera dicho antes para asustarte más Sí. el Me hubiera estornudo. espantado. Exacto. O sea, no sé si me explique. Sí, sí, sí. O sea, debemos liberarnos. Sí, no es casarse con un sistema ideológico, político en sí mismo, sino tener, o sea, de lo que estás hablando, a ver si entiendo, es como tener la objetividad de ver la necesidad de lo que está pasando y qué parte activa puedo tener y qué bando, si lo podemos llamar así, o qué ideología yo debo tomar. O sea, si es Digamos que necesito, sí. si se necesita esa parte de liberación, de una cortar tradición errónea. con una tradición errónea, nociva, que desgaste, eso. O si necesito aferrarme a algo porque lo estamos perdiendo y más bien eso nos va a llevar a desgastarnos. Creo que es Chesterton el que habla. No sé si es Chesterton o se me olvidó el nombre del famosísimo autor de las Crónicas de Narnia. C.S. Lewis. C.S. Lewis, ajá. Gracias, sí. Pero la idea de que un conservador, cuando llega a un bosque y ve una vieja barda, ¿no? El liberal lo que dice es, pues hay que destruirla, ¿no? Quitémosla. Y el conservador dice no hasta que nos enteremos para qué está aquí, ¿no? Bueno, volviendo a esta idea, lo cité porque creo que tiene que ver un poco con lo que estoy tratando y lo que estamos tratando de dilucidar, ¿no? Me gusta eso de liberarnos de las tradiciones malas, ¿no? Y al mismo tiempo, si viene una moda como actualmente de que ya no existen los hombres ni las mujeres, que es la biología, ¿no? Es una cuestión subjetiva. Sí, o que se considera que ya la biología es una imposición de cierto sector. Exactamente, o las matemáticas son una imposición del heteropatriarcado falocéntrico europeo, ¿no? Pues entonces no, yo me aferro a conservar la tradición. O la música clásica, si llega una moda que dice, que ha llegado, ¿no? Que son opresores europeos los músicos clásicos, pues no. Yo conservo esa tradición y esa riqueza artística inmensa. ¿Sí me explico? Entonces, lo que quiero decir es que en el primer caso soy liberal. Sí, pero en el segundo caso soy 100% conservador, porque quiero conservar la música clásica o la biología básica basada en la ciencia, ¿no? Así, empírico-positivista, sí. ¿no? ¿Me explico? Entonces se me hace como más adecuado y más flexible en el más sano sentido de la palabra. Esta, no sé, esta epistemología, quise decir, perdón, de liberal conservador, que la idea de izquierda y derecha, que se me hace un poquito corta
Y yo te voy a decir cuál es el que siento yo que puede llegar a ser el problema de yo decirte, yo soy de izquierda, ¿no? Porque lo he visto con muchos amigos que son de izquierda o conocidos que quiero mucho o familiares, ¿no? Que están casados, es que yo soy zurdo, yo soy de izquierda, ¿no? Y de repente, en el movimiento de izquierdas mundial, se dan estas locuras, como estas cosas de la ideología de género, que un niño tiene derecho y entonces va como opinar. contra su propia moral, y entonces no sabe... Pero ya están casados con el término. Ajá. Ya estoy casado con el término izquierdista, entonces hoy no puedo traicionar mi identidad personal de que soy zurdo, soy izquierdista. Entonces, aunque haya podredumbre ideológica dentro de tu movimiento, como que siento que te cuesta más trabajo denunciarlo y disasociarte de ello, ¿no? Ese siento yo que es el peligro, y ha pasado. De repente empiezan a haber corrientes que existen y son relativamente poderosas, de que un niño tiene la capacidad de decisión de si mutilarse o no sus genitales, o al menos empezar a usar como los hormonal, puberty blockers, ¿no? Estos, ¿cómo se dicen? Bloqueadores de la pubertad, exactamente. Cosas totalmente diabólicas, o sea, toda la idea de la mayoría de edad, de la edad de consentimiento es, espérate, en términos biológicos el cerebro humano termina de desarrollarse cuando ya estamos reviejos, aproximadamente a los 25, 24, 25, 26 años. O sea, entonces no somos seres plenamente libres hasta que estamos bastante viejos. Obviamente eso no quiere decir que una mocosa de 14 años o un mocoso de 13 años, ¡ay, no sepa lo que hace! Claro que sí, pero no puedes ponerle sobre su soldo la responsabilidad de una decisión. Exacto. Ahora, exacto. ¿Entiendes? Una responsabilidad de adulto. O sea, entonces esas cosas no se deciden. Si ya te quieres cometer la locura suicida de mutilarte los genitales, bueno, ya hazlo, pero de adulto. ¿Me explico? No, de hecho, tengo un amigo, es interesante, un poco con el tema, nada que ver con eso, pero tiene que ver, sí tiene que ver. Sí. Con los tatuajes. Tengo un amigo que tiene hijos, es básicamente lo mismo. Vida, exacto, se quedan de por vida. Y entonces, mi amigo, es broma, son muy diferentes. Mi amigo Ray, tú lo conoces, ¿sabes quién es? Sí, él tiene muchos tatuajes. Pero él dice que él no permitiría que sus hijos, él no va a permitir que sus hijos hagan tatuajes hasta después de los 25 años. Pero eso porque dice, porque luego su mente no está madura y después va a decir, ¿sabes qué? Me los quiero volar y ya no. Porque son cosas como de un orden más permanente. A mí se me hace muy prudente una mutilación de un miembro de mi cuerpo, pues ya no hay retorno. Ya no hay retorno. Y si ahorita a estas edades somos influenciables, imagínate un niño de 14 años, 15 años, 16 años todavía están bastante y si más chiquitos, verdes, 12 ¿no? años, ¿qué tan influenciables pueden ser? Y yo repito, no quiero que caigamos como en un infantilismo, ¿me entiendes? Así de que, ay, pobrecita Florecita de 17 años no sabía lo que hacía. Por ejemplo, Milei, el presidente de Argentina, está bajando la edad de imputabilidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Maté a alguien. Ay, no sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía porque tengo 12 años o porque tengo 13. No sabía que no podía regresar a la vida. ¿Me entiendes? O sea, ahora, obviamente hay un atenuante porque tengas 12 años o 13, pero agarraste una pistola, fuiste a asaltar la tienda y mataste al tendero. O sea, Milei dice una frase interesante. Crímenes de adultos, penas de adulto. Okay. O sea, un niño sano no hace eso y deja tú eso, es peligroso. Sí. Lo que te quiero decir es que no quiero caer también en un infantilismo de, ay, pobre sí, idealizar a los adolescentes años. Como que no supieran nada. No, obviamente saben. De hecho, Peterson, el psicólogo clínico que estuvo en Harvard y en la Universidad, creo que Toronto, o no me acuerdo cuál, o Montreal, ¿no? Una de ellas, habla de algo muy interesante. Por medio, obviamente, de condicionamiento pavloviano, que es algo casi como para entrenar animales, un bebé de 6 meses de edad puede empezar a realizar lo que parecieran ya ser decisiones, ¿no? Y tiene razón, y te explica, dice, y además te lo explica en una fase inicial. No quiero que mi hijo se electrocute y se muera, ¿me entiendes? Entonces hay un buen justificante para programar un poquito exactamente, para programarlo. Obviamente no estamos diciendo que eso sea una, ¿cómo decirlo? O sea, que sea ya libre, pero ya empieza a haber
chispas diminutas, no plenas, obviamente. Como no son plenas, por eso estamos en contra de que se tatúen los chavos o los niños y mucho más que se mutilen y esas cosas terribles, ¿no? Sin embargo, sí empieza a haber destellos de esa característica humana, digamos, de ese libre albedrío. Al bebé le dices que no, porque ya entiende sí, ya entiende no. Le dices que no cuando va gateando, por ejemplo, o en la andadera a tocar el contacto de la electricidad, ¿no? Y el bebé, por lo general, pues te va a mandar a volar, porque está en una edad donde le vale gorro y no hay un sentido de la obediencia, ni mucho menos, ¿no? Entonces va a seguir. Y ahí, fíjate qué interesante cómo lo pone Peterson, dice, ya tiene que haber una forma de violencia física. ¿A qué se refiere él con violencia física? A que lo sostengas. O sea, pues ya físicamente le estás prohibiendo hacer lo que le da la gana. Es una forma de violentarlo. Tomando derechos sobre su libertad, digamos, para que no se haga daño. Exactamente, obviamente, y obviamente es totalmente moral, ¿no? Pero entonces lo detienes y el niño va a chillar para salirse con la suya, porque también a esa edad ya empieza, digamos que la manipulación emocional. Claro. O sea, esto también no es mío, es de Peterson. Peterson dice, de los 6 meses para abajo, el bebé siempre tiene la razón, ¿no? O sea, aproximadamente, ¿no? De esas fechas. ¿A qué se refiere él? A que si el bebé llora es, tengo hambre. O sea, no te estoy chantajeando, ¿eh? A mí me das de comer o me muero, o estoy sucio, o estoy enfermo, o me duele algo, o sea, el bebé siempre tiene la razón, siempre, ¿no? Pero ahí viene lo fascinante. A partir aproximadamente de esa edad, de los 6 años, empiezan nuevamente a ejercer esos destellos de libertad. Porque meses. Empiezan 6 meses, gracias por corregirme, 6 meses quería decir, o sea, mucho antes de los 6 años. Antes de cumplir el año, ya empiezan a manipular. ¿Qué quiere decir manipular? ¿A qué me estoy tratando de referir? A que yo lloro para que me den un dulce o para que no me den de comer. O sea, utilizo algún recurso emocional para obtener algo que quiero. Exacto, porque yo ya estoy acostumbrado a que si yo lloraba, llegaban con el biberón. O sea, entonces como que empiezas a entender el mecanismo. O sea, empieza a haber destellos de racionalidad en el bebé. Qué bonito, qué fantástico, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo, se va a electrocutar el mocoso. Le dices que no lo tocas. Si no hace caso, ahora sí lo tocas, ¿no? O sea, lo detienes físicamente aunque llore. Al ratito, si tú repites este proceso por 3, 4, 5 días, lo que va a suceder es que ya la palabra va a bastar. Te digo, es condicionamiento pavloviano, ¿no? Por Pavlov, un científico ruso, ¿no? Bueno, entonces ya con que le digas no cuando se acerque, el niño se va a detener, va a llorar y tú le dices no, insistes en el no, pero ya no se va a matar. Y después de eso ya no necesitas decirle no. O sea, ya ni siquiera llora, le dices no, y ya nada más voltea y se ríe contigo y ya se va. Entonces ya lo entrenaste, o sea, ya lo educaste. Y estamos hablando en bebés, muy bebés. Estamos hablando de bebés de 6 meses. Un adolescente, o sea, pues ya no es eso, ¿no? Ahora, a veces sí necesitan un poco de contención como de bebés, sí, ¿no? De hecho. De que si te quito el celular, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no tiene nada de malo, hasta los criminales, te interrumpí. ¿O me dejas terminar una idea? Sí, termina la idea, porque tengo algo en mente nada más. Ok, nada más rápido. Sí. Sócrates habla también como del criminal, como una especie de ser infantilizado, o sea, como que no es maduro, ¿no? Y para él, para un criminal, se necesita ese condicionamiento pavloviano, por así decirlo, en todo el tiempo. En pocas palabras, él cree que la fuerza del Estado, a grosso modo, en gran medida sirve para que la gente no robe, no porque sea virtuosa, no porque sea buena, sino porque es cobarde. Tiene miedo a la consecuencia. Exactamente. Obviamente hablamos de una porción, ¿verdad?, de la sociedad, la peor de ellas, ¿no? Entonces yo no robo, no porque yo sea virtuoso, no porque yo siga el mandamiento judeo-cristiano de no robarás, no, yo no lo hago porque no vaya a ser que, exactamente, no asalto el banco de la esquina, no vaya a ser que me cachen, ¿no? Porque a fulanito ya vi que le dieron 20 años por eso, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Entonces ese condicionamiento se extiende dependiendo de la madurez de cada individuo. Perdóname, ¿te acuerdas? Sí, gracias, sí, claro. Sí. Quizás es como la pregunta obvia, pero estábamos hablando al principio de una objetividad para decidir cuándo corresponde ser liberal o cuándo corresponde ser conservador. Entonces, la pregunta que podría ser obvia, ¿y qué piensas? Te pregunto. A ver, dime. ¿Qué define eso?
O sea, yo ando por la vida, no estoy como pensando en liberal o conservador, pero ¿cuáles podrían ser los parámetros que establezcan que una persona tome la determinación, esto necesita ser roto, necesitamos ser liberados de esto? Porque puede ser muy subjetivo. Entonces, obviamente, híjole, de pronto, o sea, lo bueno es no casarse, y entiendo el punto de no casarse con una postura, sino tener la capacidad de poder discernir, esto conviene, esto no conviene. Eso. Pero según tú que estás planteando esto, ¿cuáles serían como los parámetros para decir, esto es para liberar pregunta. Y esto es para conservar? Increíblemente padrísima pregunta. Bueno, en términos filosóficos, la ética. A fin de cuentas, la ética es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar el bien y el mal. Parte del principio de que existe el bien y el mal, ¿no? Y la moral sería la parte de la ética, ¿verdad? Que estudia como la creación de los códigos, como lo que decíamos ahorita de Sócrates, ¿no? Que digamos, ya especifican el código, las reglas muy específicas para gobernar una sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en términos filosóficos, la ética. Estudiar por medio de la razón si algo es bueno o si algo es malo, ¿no? Se puede hacer en términos, puedes analizar la esclavitud o cualquier cosa con la razón. Eso se dice desde la perspectiva filosófica. Desde la perspectiva teológica, Dios. Dios con toda claridad a los teístas nos dice qué es bueno, qué es malo. Y lo entendemos. Eso no quiere decir que no sea compatible con la razón, que no lo podamos razonar y comprender como intelectualmente. De hecho, es mejor hacerlo. De hecho, bueno, al menos el Dios, tanto de los judíos como de los cristianos, insiste mucho como en ser docto, o sea, en estudiar. Sí. En todos, o sea, desde Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, son como leitmotivs que encontramos. Si buscas bien, los vas a encontrar. Nunca estuvo peleada la razón con la fe. No es casualidad tampoco que las primeras universidades del occidente moderno hayan sido prácticamente monasterios medievales, sí. ¿No? ¿Cómo ves? Sí, estoy como analizándolo, porque si bien, o sea, comparto la opinión, incluso la Biblia en el libro de Romanos dice que Dios ha puesto en nosotros, puso eternidad, no, dice que puso en nosotros como la capacidad de poder discernir, de poder ver. Exacto. O sea, el hombre sabe. Y mira, sí, lo sabemos, ¿no? Poderosa. Vemos un niño cuando hace algo malo y se esconde, o sea, porque realmente sabe cuando hizo algo malo. Sin embargo, en algunos, o sea, ya hasta yo estando creo que, solo, hasta estando solo dices, no, esto no está tan productivo, sí. No me hace sentir orgulloso, no aproveché bien el tiempo. O sea, hasta estando solo, no es tanto que sea como dicen los gringos, peer pressure, o sea, presión social. No, es conciencia, es algo muy metafísico, digamos, ¿no? Perdón, sí. Lo que pasa es que yo creo que siempre hay una línea en donde no podemos como asumir al 100% que todos tenemos como la base ética o espiritual, moral, como para discernir. Digo, y no es como que quiera cuestionar, de hecho yo estoy de acuerdo, o sea, yo soy alguien que creo que he sido liberal cuando se necesita ser liberal. O sea, he buscado romper, y tú sabes que yo soy un rompe esquemas en muchos aspectos. Me encanta, soy feliz, soy un rebelde en el buen sentido de que veo algo que está establecido que no debe ser así, me lo cuestiono y si hay que romperlo, lo rompemos y lo rehacemos. Sí se puede, pero, de pronto es como un poco delicado. Digo, uno puede tener un desbalance. Yo hablo de mi propia historia, ¿no? Yo hubo un tiempo en que absolutamente todo lo cuestionaba, pero porque simplemente no estaba siendo objetivo. O sea, yo realmente lo que estaba buscando era cuestionar todo porque sí. Porque pronto en la escuela, en la universidad, te van metiendo la idea de cuestionarte todo, de que todo está mal. Y si bien eso te puede llevar a una objetividad en donde ves, esto necesita cambiarse y esto no, corres el riesgo, o corremos el riesgo, yo puedo hablar de mi caso, yo corrí el riesgo de en un momento ir contra todo. O sea, todo me lo cuestionaba. Y gracias a Dios, en algún punto pude ir teniendo como objetividad y he ido aprendiendo a tener objetividad. Pero la realidad es que a veces cuesta llegar a esa objetividad. Y la verdad también, no quiero jugar de pluralista, pero puede ser que la objetividad de algo que para mí es muy claro, tal vez para ti no lo sea tanto.
Pero ¿crees que de pronto se necesite como un estándar moral, cultural o social que nosotros al cual podamos aferrarnos? Lo que más recomiendo es a los teístas es la palabra de Dios. O sea, Dios es demasiado claro y nos dice el camino, ¿no? Ahora, si no crees en Dios, la razón, digo, incluso para los que creemos en Dios, es la herramienta que Dios nos ha dado precisamente para discernir esto, ¿no? Y para el que realmente ama la verdad y la está buscando, la encuentra, la encuentra, ¿me entiendes? Porque ahorita me gusta eso que dices, de cuestionarse todo por todo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que eso muy frecuentemente involucra una enorme dosis de rebeldía, porque hay maneras de cuestionarte las cosas. Y aquí nos metemos a algo, si quieres, no sé si exactamente subjetivo, pero sin duda metafísico. A ver si me explico. El corazón, o sea, el corazón puro pregunta por amor a la sabiduría, al conocimiento, a la verdad, con genuinas ganas de ser instruido, de crecer, de aprender. El corazón rebelde que tiene algo chueco y podrido lo hace desde otra perspectiva. Me recuerda mucho al Evangelio, cuando fariseos mala leche quieren ponerle como trampas a Jesús. Y dices, esto simplemente no está para verlo tan caer, honesto. ¿no? Exactamente, o sea, a ver si me explico. Siento yo que a veces ya se tiene el prejuicio, o sea, yo ya sé, o sea, no quiero aprender. Yo ya sé que la religión es mala, ¿no? O que creer en Dios es malo. O sea, yo ya lo sé completamente, ¿no? Esa es mi creencia personal. Cuando partes de eso, ya estás Sí, podrido. O es sea, que ya está. ya no hay, no veo, ya no hay una genuina apertura, ¿no? Para escuchar tu argumento, ¿me entiendes? Porque yo ya sé que eres malo, ¿me entiendes? Sí, yo creo que parte de toda la clave es tener o sea, tener esa apertura mental, emocional, incluso espiritual, Sí. de saber, de dejarse enseñar y ver que, o sea, no ir con una predisposición a que estas cosas porque son religión están todas mal, o que estas cosas porque, no sé, porque son de ciencia están todas mal. O sea, simplemente ir abierto. Ahora, yo lo que creo es que de pronto también necesitamos tener cuidado sobre con qué nos vamos casando. O sea, y yo creo que al final las personas, como te decía hace un rato, tenemos cierta objetividad grabada en nuestro ADN en cuanto a lo moral, pero creo que necesitamos tener también guía. Yo creo que claro. es necesario tener una guía para ir tomando esta clase de decisiones. Otra vez, como retomando el tema de cuándo se necesita qué ideología o qué postura, ¿Qué si postura, liberal digamos? o conservador. Creo que también necesitamos estar abiertos a tener guía, a ver los casos, a ver la historia, a no querer repetir patrones, a ver los resultados. Y déjame darte otra idea también. Y cuando hablo de la razón como una poderosa herramienta, en primera dada por Dios, para discernir, no hablo de mi razón, o sea, no hablo de mi razón individual, es tu razón, la razón de todos, o sea, el diálogo, el leer grandes pensadores, el leer la Biblia, o sea, la razón es un poderoso, o es una poderosa herramienta para encontrar la verdad, pero no es un monopolio, ¿no? O sea, dialogando se puede aprender mucho, siguiendo ejemplos, ¿no? Aprendiendo de grandes maestros, así es como, ese es el verdadero uso de la razón. Para nada hablo de algo egoísta o individualista, donde solo yo, no, o sea, hablo de mi conciencia, pero también de todo lo que puedo aprender en términos intelectuales del entorno, ¿verdad?, humano que me rodea. No sé, quería agregar esa idea nada más, sí. ¿No? No sé qué. Pues bueno, hablando un poco más de esto, te decía que el peligro que veo es eso, casarte con la derecha y de repente ver que algo en la derecha
está corrompido y ya no saber qué hacer porque dices, es que son de mi bando, son de mi familia, ya no sé qué hacer. Y creo que, al menos en términos políticos, me da más flexibilidad decir, no, eso está mal, eso va para afuera, ¿no? O sea, actuar como un liberal ante ese fenómeno. O viceversa. ¿Estás pensando en algún caso? Estoy pensando en algún caso en particular. Ahorita, en estos días, en Estados Unidos, ha habido un movimiento muy fuerte que se llaman Groypers. Básicamente son neonazis, ¿me entiendes? O sea, son genuinamente antisemitas. Y como los nazis igual, unos seres súper cobardes, súper miserables. O sea, realmente confiesan de manera seria su antisemitismo, pero muchas veces cuando ya los confrontan dicen, ¡ay, era juego, era broma! No, pero es mentira, nada más es cobardía para tratar de filtrarse como en el mainstream político. Entonces hay una especie de guerra civil considerablemente fuerte en Estados Unidos, particularmente hablando en el movimiento republicano, en el Partido Republicano, donde está brotando muy fuertemente el antisemitismo. Hay un ejemplo, hay varios, pero hay uno de un chavo de origen mexicano que se llama Nick Fuentes, y es así un racista declarado, totalmente está en contra del matrimonio birracial, ¿o cómo se dice? O sea... Sí, dos personas de diferente etnia o raza, o sea, cosas así patéticas, o sea, dice él se declara ser Team Hitler, realmente cree que los judíos deberían ser expulsados de Estados Unidos, o sea, es una antisemita horrible, ¿no? Y se considera él en la derecha, ¿no? Y veo de repente voces que se autoproclaman en la derecha, tímidas, para decir, guácatelas, eso está afuera, ¿no? Porque están muy casados con la derecha y temen como traicionar su propio al menos bando. esa es mi hipótesis, exactamente. Dices, no, espérate, es que ese es mi bando, tenemos que unirnos, no, es que yo no me voy a unir con nazis que además admira a Stalin y, o sea, no, es un monstruito, o sea, es un ser humano o sea, ahora muy hábil, sin lugar a dudas, muy astuto, tiene facilidad de palabra, vaya que tiene talentos, pero es una persona así deplorable, así moralmente. Un autoproclamado facho. O sea, ahorita que mencionas eso, es que es muy interesante. Sí. A veces las líneas se hacen tan borrosas. Sí. Ahorita que mencionas eso, estoy pensando, un poquito como los judíos, que ya nos metimos un poquito por ahí. Ajá. Que en el otro bando, si hablamos de bandos, si hablamos de derechos e izquierda, el bando de la izquierda también está detestando a los judíos desde hace un buen rato. De mucho más, sí, exactamente. Se me parece muy interesante, entonces ahí es como... Siempre pasa eso, cuando las civilizaciones están colapsando, brota el antisemitismo. Sí. Analízalo, desde la Biblia, sí, claro. El libro de Esther y todo. Sí, o sea, como que son el enemigo. Estamos como locos. Enojémonos con los semitas, ¿no? Exactamente. Como que son el enemigo favorito. O sea, toda mi podredumbre, toda mi mediocridad, no es culpa mía, no, ¿cómo crees? Es culpa de los malvados judíos que me oprimen. Que es un cuento muy de la izquierda radical, al menos de la izquierda más radical. Es el mismo concepto feminista radical del patriarcado opresor, ¿no? O sea, todas mis tonterías y mis malas decisiones no son culpa mía, son culpa de los hombres, porque el violador eres tú, ¿sí me entiendes? Y volvemos a lo mismo, colectivizas, el hombre es el malo de la película, ¿no? Bueno, y aquí el malo es el judío, perdóname, sí, tú habla. Gracias, creo que ahí otra vez caemos al punto del principio, la objetividad en analizar no solo lo que escucho, sino lo que decido aceptar, porque yo creo que ese es el problema, o sea, conozco muchas personas genuinamente, no sé, cristianas o genuinamente que tratan de ser correctas, pero que están casados con una ideología o con un bando y que dices, no manches, esto no conjuga. Esto y no solo es, por estar en ese bando tienen que aceptar y apoyo a que eliminen, no sé, el Estado de Israel o apoyo a Palestina 100%, no importa porque este es mi bando, ¿no? Y apoyo al movimiento feminista, así se haya descontrolado y se haya vuelto una cosa que no es lo que era y que realmente es una tontería y es un desbalance total, pero lo apoyo porque este es mi bando, esto es lo que defiende mi bando. Yo digo que ahí es donde tenemos que ser objetivos. Precisamente, o sea, de eso a lo mejor, hablando. porque hubo un tiempo que yo me declaraba, así estoy hablando de los 90s,
medio feminista. O sea, feminista en el sentido de que yo veía muchas veces el machismo real que había en la sociedad de mi país. Yo no tengo problema, paréntesis breve, con declararme feminista hoy. En este momento. Siempre y cuando consideres feminismo igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. ¿No? Exactamente. Hasta ahí yo estoy con los feministas. Yo veía mucho, por ejemplo, el machismo y que todavía lo venimos acarreando y yo decía, o sea, no existe una razón real que por qué, por ejemplo, un hombre no pueda preparar la comida en su casa, o sea, esas cosas, no puede ayudar en las labores de la casa, la crianza sí, solo hay sea de la gays, mujer. O sea, claro, sí. Digo, también, ¿eh? Pero bueno, o sea, yo lo que me cuestionaba era siempre eso, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Claro, ahora también entiendo, y una parte de mí que me llevó, una parte de mí que me llevó también a encontrar el balance en que también existen los roles. Y no es que tenga que ser de cierta forma, pero en un equipo, tú eres portero y yo soy delantero. Y yo no me voy a ir a atajar los balones, o tú no te vas a ir a meter goles. Vámonos los dos delanteros y veamos cómo termina el marcador. Exactamente. Entonces, en ese sentido, fíjate que tuvo que haber un proceso de observación para ir entendiendo, y sigo casado en cierta forma con eso de que como equipo, si yo hoy estoy enfermo o si mi esposa hoy está enferma, de pronto yo puedo ir y hacer todo lo que ella hace y no pasa nada. No hay de otra. Pero, o sea, no es porque yo no tengo una empleada en la casa y viceversa, pero tuve que ser objetivo. Estoy hablando en mi caso. Es decir, a mí me gusta hablar de mi caso porque es lo que conozco. ¿Sí? Yo no sé cómo piensan otros. Yo sé cómo he pensado yo. Entonces tuve que balancear esa postura. Ahora, conozco muchas personas que a través de los años se han casado con una postura y así esa postura se convierta en un monstruo, en una cosa que es muy distinta de lo que era, y que a lo mejor una causa justa por la que peleó ya ni es eso, y se desenfocó, y seguimos de pronto casados con eso. Y otra vez vuelvo con el tema del antisemitismo. Conozco muchas personas de principios que ahora están en contra, declarados abiertamente en contra de los israelitas, de los judíos. Están contra ellos, no es lo mismo israelita que judío, pero está en contra de todo eso. Está en contra de los israelitas, de los judíos, de su cultura, de ellos como nación. Israelí, la diferencia es israelí. Israelí puede ser árabe israelí y creer en Muhammad, o puede ser cristiano israelí, que es el gentilicio del que vive en el estado. Israelita y judío sí es más o menos lo mismo. Tú sabes mejor que yo. Israelita es un descendiente de Israel, es decir, de Jacob, de cualquiera de las 12 tribus. Pablo no era judío, aunque él se autoproclama judío, pero en sentido estricto era benjamita, porque era no de la tribu de Judá, sino de la tribu de Benjamín. Entonces era israelita más no judío. Yo sé que él se autoproclama en las epístolas judío, pero él lo hace como para sintetizar realmente, porque él se sabe, pues él era fariseo, esto se lo sabía de memoria, y él se sabe benjamita, obviamente, ¿no? Pero me parece bastante interesante que hayan personas ahorita casadas, como están con la izquierda, que es la que ahorita está como muy empujando eso, ¿no? Están con la izquierda, están en contra y están abiertamente en contra, deseando que ojalá el Estado Islámico y ojalá todo el movimiento de Palestina Israel, ¿no? Barra con ellos, porque Israel es el cáncer del mundo. Digo, pero hay que hablar de Israel el próximo podcast. Sí, ¿qué podemos hablarnos, meternos por ahí. Pero sin profundizar mucho, pero sí hablar un poquito desde el emperador Adriano, ¿no? Sí, estaría muy interesante. Hasta un poquito todo qué pasó con él. Sí. De manera muy simple, ¿no? No entrar muy a profundidad, pero me encantaría. Sí. ¿Qué te parece si lo hacemos? Sí, va a estar bien. Pero entonces, para terminar la idea, entonces de pronto los veo casados con esto solo porque el bando con el que simpatizo está promoviendo esta causa. Exacto. Yo creo que ahí es donde tenemos que ser objetivos. O sea, nadie nos está pagando nada, ¿no? Es como el que es fanático de un equipo de fútbol o de lo que sea. Nadie nos está pagando nada por estar casados con una causa. Y yo lo que sí puedo animar a la gente es, de pronto, tengan objetividad y no nos dejemos llevar por una causa, no nos dejemos llevar por las voces fuertes que gritan. O sea, algo que se vuelve tendencia o famoso. Muchas personas con una posición de fama, personas seamos famosas, racionales. Exacto, seamos racionales, seamos analíticos. No por estar yo casado, no porque yo me declaro de derecha, porque siempre he sido derecha. Vas a apoyar a estos nazis porque dices, porque bueno, son mi gente, ¿no? Exactamente, no, es que no son mi gente. No son ¿entiendes? Mi gente. Fuera esos fachos. Pero es que estamos en la derecha, no me importa. Entonces yo no estoy en la derecha. Yo no estoy en la derecha. Exactamente,
¿no? Sí, exacto, ¿no? Lo mismo en el surderío, o sea, estas ideas radicales que estábamos esbozando de que las matemáticas es un constructo del patriarcado falocéntrico, ¿no? Todas esas tonterías, pues yo no le entro. Yo soy científico, o sea, yo amo la ciencia, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, sí, no voy a jugar eso, o sea, se puede estar... Creo que lo más correcto es denunciar el mal, esté donde esté, inclusive en tu propia familia. Sí, exactamente. De hecho, con más razón. La epístola de Judas en el Nuevo Testamento, un testimonio muy interesante del famosísimo Judas Tadeo, ¿no? Es una obra maestra en súper breve, súper breve, un solo capítulo, ¿no? Exactamente. Pero una de las cosas fascinantes es eso, el enemigo interno, el que se está colando. No, hay que ser severísimos con eso. O sea, no, lo echas fuera. ¿Me entiendes? ¿Cómo vamos a aliarnos con un nazi? Es una postura que yo a lo mejor estoy tomando. Bien hecho. ¿Sabes qué? Que debo empezar por ejercer en mí mismo. Mira, estaba yo equivocado, esto no era, por ahí no era. Exactamente. Ya retomo. Y retomas y no pasa nada. Pero sí tenemos que ser muy autocríticos así. Es muy sano que nos desvinculemos del mal. Y sabes, ahorita están mencionando esto. No por conveniencia me voy a unir al mal. Pues. Ajá. ¿No? Sí, perdón. También. Sí, y ahorita están mencionando esto y estoy pensando en lo que está pasando en nuestros países, pero especialmente lo que está pasando aquí en México. Sí, caramba. Conozco muchas personas que simplemente están casados con el modelo político que se está llevando, ¿no? Y no están siendo objetivas. No voy a decir si es bueno o si es malo, no voy a hablar nada de eso. Yo solo sí, estoy diciendo... es malo. está diciendo que no están siendo objetivas y los escucho hablar y no están analizando con objetividad. Yo quisiera animar a todo el mundo, vean resultados, escuchen, vean lo que está pasando, vean lo que hay detrás de las ideas, vean lo que, a dónde nos va a llevar, veamos ejemplos. Y cuestionémonos en el buen sentido lo que está pasando para ver si por ahí sí es y qué padre, sigamos por ahí, o si de plano, como sociedad, tenemos que hacer algo. No es spoiler. Es que yo no puedo opinar. Pero bueno, sí, es cierto, yo no puedo opinar. Por eso estoy ahí súper neutral, solo digo, haces bien. Yo sí para puedo bien opinar. o para mal, consideremos lo que pasa. Yo sí puedo opinar y está mal. No, luego platicaremos sobre eso a fondo. Por cierto, si nos hacen comentarios, cualquier comentario con toda libertad, los respondemos en la siguiente charla. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. ¿No? Inclusive pueden ser groseros, insultarnos y todo. Vamos a tener nosotros el regalo de cordialidad para con ustedes de editar las groserías, y un comentario grosero lo vamos a traducir a decente, a idioma decente, y pero de manera muy honesta, extrayendo lo más posible el argumento, la esencia argumental, ojalá que la posea, ¿verdad? Pero con total honestidad intelectual, se los prometemos, para que podamos debatir. Eso es muy sano, debatir las ideas, pues, ¿no? de ahí viene a veces el cambiar de postura sanamente. Claro, de un diálogo. Yo vengo de necio, equivocado, una postura, hasta que alguien viene y me dice, oye, estás loco, esto es así, mira para dónde vas. Ah, ok. Te retomo, ¿no? Claro. Es lo que así hablamos. así crecemos, a todos nos ha pasado. Todos hemos crecido, todos hemos cambiado, hemos mejorado posturas, etcétera. Sí, qué interesante. Sí, pues muy interesante. Pues si quieres ya que le dejamos aquí, mi querido Dani. Pues no nos presentamos al inicio, pero nos presentamos. No. Yo soy Dani Soto. Yo soy Carlos Guridi y nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Y la próxima vez, ¿qué te parece si hablamos un poco de la historia de Israel? Sí. Y de todo esto que ahorita está tan en boca de todo mundo, ¿no? Sí, así ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.